onda familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Nos vemos en San Diego, California, a este número de teléfono. Así que espero verlos allá este 9 de abril, brothers. Bueno, el presidente Bukele esta semana básicamente ha devorado los medios de comunicación, pero al contrario a lo que pasaba anteriores veces, donde siempre era de forma negativa, porque alguien estaba pautando para hacerlo leña desde la prensa internacional. Pero ahora no es así. Ahora ha volteado todo. Aquí el presidente Bukele ha puesto una compilación de todas las cosas que hablan de él y me parece impresionante. Las vamos a escuchar juntos. Desde Estados Unidos, España, China le dedica bastantes reportajes a él, así como también en Sudamérica. Vamos a ello. With all these gang members running around El Salvador, just people don't feel safe. That's MS-13. Those guys they're not just regular gang members. Those guys are ruthless, bro. Yeah. They're nuts. The total homicides have gone from nearly 7,000 to under 600. Esto es en el caso de Fox News. Ya vimos el primero y ahora van a presentar estadísticas en Fox News de cómo El Salvador viene básicamente cayendo en la violencia. Es decir, ya va saliendo, pues para que me entiendan, va saliendo de la violencia y estamos en los lugares más seguros. 100. The daily homicide rate has gone from 18.2 to 1.8, and the homicides per 100,000 of. Okay, for your criminal justice program, then, in order to combat crime, you have to put the criminals in the prison. President Bukele is doing a lot right now. I think that he truly is the only true future for Latin American presidents, executive leadership right now. El Salvador, tiny little Central American country, had the highest murder rate in the entire world. It is changing very fast, though. I love this story. It's a miracle political program. Over the last couple of years, El Salvador's murder rate has plummeted. Scurry into El Salvador's new mega prison, ordered to crouch down on the ground. Estos son lugares diferentes, quizás ellos nunca habían escuchado de El Salvador y hoy están escuchando de nuestro país. Il presidente salvadoregno Nayib Bukele si vanta dei numeri, tra questi quello degli omicidi che sarebbe crollato. Le nombre d'homicides officiellement est. Central American dish, El Salvador. El Salvador memindahkan ribuan narapidana. Chính phủ El Salvador đã chuyển hàng nghìn đối tượng là mega cezaevine nakledildi. Çete üyesi. Οι πρώτοι 2.000 συλληφθέντες μέλη συμμοριών στο Ελσαλβαδόρ. El Salvador هي أصغر دول أمريكا الوسطى. 얼마 전 엘살바도르에 들어선 토지에 대형 감옥을 지은 엘살바도르가 手を後ろで組み在夜深人静的晚上，启用一座全拉丁美洲无数刺龙刺凤的光头兽形。รายงานว่าทางการอัลซาวาดอร์ es pensar antes en las víctimas que los criminales. Bukele ha luchado contra todo lo que es el símbolo de la corrupción tradicional en El Salvador. Y la verdad es que te das cuenta de la desesperación de la gente, ¿no? El por qué la gente no quiere seguir allí, por qué todo el mundo tiene que pagar un impuesto de guerra. El dominio era absoluto de ellos. Total, y es que encima no puedes hacer nada. Él va a conseguir tener mejores escuelas, va a poder tener una depuración policial, va a poder tener un mejor ejército, va a poder tener un país más tranquilo. Estábamos viendo en primer término cómo El Salvador era el primero de la lista. Sí. ¿Y ha logrado bajar? Al cuarto por la cola. Al cuarto por la cola en tan poco tiempo. Sí, es más de un 90% de reducción. Por debajo de países que estaban... ellos estaban muy por encima. Honduras, Nicaragua, Colombia, México, Brasil. Le pusieron punto final a las maras y se terminó la joda. Todos en cana, todos adentro, no como acá, que los presos en las cárceles tienen más conectividad que nosotros en nuestras propias casas. Se han detenido a casi 65.000 personas y el que fuera el país más violento de América Latina registra hoy niveles de criminalidad inéditamente bajos. Que lo que hace falta es un presidente con voluntad política. O sea, ahí ustedes, brother, están viendo lo que parecía imposible. En el pasado, todas las noticias eran tendencias y si salíamos a relucir era por la violencia. A veces yo me encontraba en Polonia y veía ahí masacre en El Salvador. Por casualidad me aparecía eso, o de repente estaba en México, o de repente en Estados Unidos, y todo era violencia y negatividad. Pero hoy, brother, es que yo hago parada en algún lugar por cuestiones laborales y yo viajo con el pasaporte de El Salvador. Entonces, viajo con el de El Salvador porque hoy
Antes yo también viajaba, pero existen ciertas limitancias, que viajas con una doble nacionalidad, que cuando viajas con El Salvador. Hay países que no te piden visa por viajar con el pasaporte europeo, pero donde yo sé que puedo entrar y salir, viajo con el de El Salvador. Y cuando lo extienden, me dice: El Salvador, Nayib Bukele, tu presidente es el mejor. Brother, me lo dicen políticos con los que me he topado, me lo han dicho taxistas, vendedores, me lo han dicho académicos. O sea, no reconocer esto es de verdad ser una persona ciega, tener miopía. Pero estas son las cosas que se están logrando gracias a esa sinergia que hizo Bukele junto con el pueblo. Porque no es fácil de que un gobernante logre tener esa conexión con su pueblo, como Bukele lo ha logrado en el pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño básicamente siempre sentía una conexión con los políticos en el pasado, porque estos se lanzaban a las calles a regalarle láminas, a regalarle nylon, bolas de jabón, pan dulce, y esa era la única conexión que tenía la población con los políticos cuando iban llegando las elecciones para estar en campaña. Esa era la única conexión. Mas sin embargo, Bukele rompe totalmente eso y hace algo muy épico, algo que no se había hecho en ninguna parte de la historia de la República de El Salvador. ¿Saben qué era? Que en las elecciones Bukele fue el único candidato que no regaló láminas, no regalaba escobas, no regalaba absolutamente nada. Era algo que la gente estaba acostumbrada, que todo político tenía que regalarle láminas, escobas, jabones, trapeadores, camisas. Y así vendían el voto en la población. Llega Bukele y él no hace nada de eso, pero sí promueve la esperanza. Y aparte de eso, promueve la conciencia, que en aquellos entonces la conciencia se había perdido. La esperanza también. Si es que la gente quería que llegaran las elecciones para que le regalaran láminas o para que algún político le fuera a pintar su casa. Eso era la única esperanza de esperar con ansias una campaña política y no la transformación de un país. Cuando llega Nayib, las cosas empiezan a cambiar. Y él lo dijo en el discurso. Yo estuve ese día, estuvimos ahí en el discurso en San Salvador, y dijo: habrá medicina amarga, pero hay que necesario para curar. Lo mencionó. Y claro, él empezó a tocar esos puntos sensibles que nunca se habían tocado. Tocó a la élite, a la oligarquía, a los grandes magnates. Bukele los tocó, cosas que nunca se veía, porque cuando estábamos en el Partido Arena, que era un partido político de derecha, ellos dominaban, era el partido de los ricos, y teníamos un supuesto izquierda que era disque el partido de los pobres. Pero cuando este partido de los pobres llega al poder, ¿saben qué pasa? Pues se vuelve el partido de los ricos. Y eran los ricos los que mandaban en ese partido supuesto de izquierda, supuesto de los pobres. Llega Bukele y probablemente muchos millonarios pensaron que era lo mismo. Pero Bukele en ningún momento permitió que ese poder fáctico ingresara a darle órdenes. No permitió. Se quisieron colar porque hubieron diputados traidores dentro del partido Nuevas Ideas que traicionaron al partido Nuevas Ideas. Y ya fueron castigados por haber traicionado Nuevas Ideas y les han dado cárcel, pero obviamente el sistema judicial es así. Hacen el gran ruido y se dan a la fuga. Entonces, están condenados, pero están libres, están en otros países, como solió suceder. Muchos expresidentes también los tuvimos ahí en el país, fácil de capturar, mas sin embargo, se fueron. ¿Son cosas que se deben de cambiar? Sí, pero El Salvador está cambiando, por supuesto. Es un país nuevo. Es un país al que yo denomino la era de Nayib Bukele. Las cosas pueden ser mejor, pero para eso también necesitamos, como ciudadanos salvadoreños, ponernos a la altura de los cambios que se están viviendo ahora. En Latinoamérica, de igual manera, los cambios van a venir, por supuesto. Y esperamos que Nayib y El Salvador se conviertan en ese ejemplo que muchas personas quieran vivir. Muchas gracias por todo. Los invito este 9 de abril. Me presentaré en San Diego, California. Y aquí el número de teléfono. Cuídense mucho. Hasta pronto.